Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están pues los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Entonces le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio. Sea perdonado nuestros pecados. Hemos escuchado hoy un fragmento de la historia de la curación de Naamán y toda esa experiencia vivida tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Tarea para hoy antes de acostarnos, hoy durante todo el día hasta antes de acostarnos, léanse toda la historia en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, ¿verdad? Es una historia de sanación, pero si no hacen la tarea se van a enfermar, ¿verdad? Así que ya queda en ustedes cumplir la tarea, porque de verdad que es una historia muy linda y voy a tratar de ilustrárselas para entender a dónde hemos llegado hoy, porque hoy vemos una actitud muy de obediencia de parte de Naamán cuando ha tomado la decisión de cumplir con el mandato del profeta, pero no fue así de fácil, ¿verdad? El padre Samuel está en el confesionario, ávido y necesitado de limpiarles el alma, así que si alguien necesita confesarse, puede acercarse ahí al confesionario. Pues resulta que Naamán, como bien sabemos, era un guerrero, un jefe del ejército, un gran general, un gran comandante del ejército sirio, y muy interesante porque precisamente hacía lo mejor de lo suyo y sobre todo, pues obviamente representaba mucho dentro de la fuerza guerrera del rey y de todo lo que significaba para ellos ese pueblo. Sin embargo, pues era interesante, ¿se acuerdan ustedes? Dentro de los atuendos de antes, pues había una ostentosidad, había toda una experiencia impresionante, o sea, se hacía notar el comandante, ¿verdad? Pero había algo triste, cuando el comandante se quitaba su armadura, su uniforme hermoso, cuando se despojaba de lo externo, era triste darse cuenta de que lo que había dentro de sí era una enfermedad puntual. Había un hombre con lepra, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, todo en él funcionaba bien, pero había algo que no, y lo cubría la apariencia, ¿verdad? Sin embargo, por dentro se estaba deteriorando. Que si se dan cuenta, nos puede pasar en muchas ocasiones, ¿verdad? Tenemos muy buena apariencia, ¿verdad? Nos presentamos muy bien, pero solo Dios sabe cómo estamos por dentro, ¿verdad? Y entonces
En aquel momento, pues obviamente el rey estaba muy anuente con Naamán, y precisamente en una de esas guerras que hubo, una mujer israelita llegó de sirviente a la casa de Naamán como servidumbre de la esposa, y ella le dijo: el profeta de Israel le puede curar, ¿sí? La sencillez de aquella mujer sabía que había quien le podía levantar de esa enfermedad, y entonces le llega la voz a la esposa a Naamán al rey, y el rey le dice: bueno, yo te voy a apoyar porque yo quiero lo mejor para ti. Y lo cargó de muchas cosas materiales, lo cargó de riquezas, y le mandó una carta al rey de Israel para que le recibiera a su guerrero, pidiéndole la sanación. Y precisamente cuando le llegó al rey de Israel la carta donde lo presentaba y le pedía la sanación, cuenta la historia que el rey de Israel se enojó muchísimo, se indignó y hasta se rasgó las vestiduras y dijo: ¿y este qué se cree? ¿Acaso yo soy Dios para venir a ocuparme de dar vida o muerte a un alma o a una persona? Y entonces Naamán se enteró de la reacción del rey y le dijo: ¿y por qué no me lo mandas? Para que se entere y se dé cuenta que hay un profeta en Israel. Y efectivamente, pues lo mandó con Eliseo, ¿verdad? Y agarró Eliseo con todo su séquito y con todo lo que traía de regalos, y se fue precisamente para la casa del profeta. Por supuesto, entre esas influencias de carta de recomendación, de los bienes materiales, hay que tener cuidado porque a Dios no lo compramos, ¿sí? Los milagros no se adquieren en un intercambio material. Los milagros son dones y regalos de Dios, no se compran, ¿sí? Entonces resulta que llega Naamán a las puertas de la casa de Eliseo, y Eliseo manda a su siervo a decirle: dile a Naamán que se bañe 7 veces en el Jordán y con eso quedará limpio, ¿sí? Dile a Naamán que se bañe 7 veces en el Jordán y con eso quedará limpio. Casi que se pudo morir el pobre Naamán, ¿verdad? Porque ni modo, era alguien que estaba acostumbrado a recibir atención. Era alguien que estaba acostumbrado a una posición de autoridad. Y dice: yo pensé que el profeta iba a salir a hablarme, a tocarme la parte herida, a hacerme algo ahí donde necesito la curación, y ni siquiera me salió a ver. Y todavía dice: ¿y acaso no son mejores las aguas de Damasco, de donde vengo, que ese Jordán? Así un poquito con desprecio, ¿no? Y no dejaba de tener razón, porque precisamente las aguas del Jordán no son las más limpias que digamos, ¿sí? Cuando les traen agüita del Jordán, no crean que es esa agüita purificada, transparente, ¿verdad? El agua del Jordán es un agua sucia, como un agua de río, ¿verdad? Pero es interesante porque meterse al Jordán y sentir la sensación del Jordán es impresionante. Es una frescura, es una delicia, es impresionante. Pero Naamán pensaba para sus adentros: mejores ríos tenemos nosotros que ese Jordán. Y se fue muy molesto. Y entonces le dicen los servidores de Naamán: Señor, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, ¿acaso no lo habrías hecho? Si te hubiese pedido algo más complicado, ¿acaso no lo habrías hecho? Entonces, si te está mandando algo sencillo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo intentamos? Y precisamente hoy en la mañana, redactando el mensaje de los 5 minutos, decía yo:
Dios nunca nos va a pedir imposibles, pero Dios sí va a hacer muchos posibles para nosotros. No porque sea más difícil cumplirle a Dios, el milagro va a ser más real. Dios hace que los milagros sean reales desde su justa dimensión. Y la sencillez de meterse al Jordán 7 veces era suficiente sin mayor intervención. ¿Por qué? Porque el milagro es de Dios. El milagro es de Dios. ¿Quién es el que nos va a cumplir? No necesariamente los intermediarios. Dios va a hacer lo suyo en nuestra vida. Pero depende de nosotros el cumplirle a Dios. Y no me cansaré de decirles, ¿verdad? Y de contarles de aquella experiencia de aquella persona que vino con la mala noticia de que le habían detectado cáncer, ¿verdad? Y entonces yo le dije, mire, hagamos 9 misas donde usted pida al Señor por su salud. No le dije, hagamos una cadena de oración, ¿sí? No le dije, pidámosle a todos los chats que tenemos que oren. No, ofrezca 9 misas por su salud y nada más. Y bendito sea el Señor, llegamos a la 4ª misa, ¿verdad? Y esa misma noche recuerdo que se me acercó y me dijo, Padre, le cuento que me volvieron a hacer los exámenes y estoy limpio. Y yo dije, definitivamente el Señor no falla, ¿verdad? Pero a la 5ª misa ya no vino. Y a la 6ª misa ya no vino. Y por ahí por los 2 meses volvió a venir y me dijo, Padre, ni sabe qué, me volvieron a detectar el cáncer. ¿Quién falló? Dios cumplió. A la 4ª misa ya hubo milagro, pero no sostuvo el milagro. ¿Era muy difícil lo que le estaba pidiendo? No. Si le hubiesen dicho, tiene que hacerse cualquier cantidad de cosas y medicamentos y demás, lo hubiera hecho, pero no pudo cumplir 9 misas. Porque a la 4ª estaba el milagro y las otras 5, ¿para qué eran? Para dar gracias, para confirmar todos los días el milagro de Dios. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Entonces, pues obviamente nada más se ve limpio después de cumplir aquel procedimiento. Yo creo que a la 3ª ya le agarró el gusto al agua, ¿verdad? Ya se había tirado su chapuzón y toda la cosa, ¿verdad? Y cumplió. Y salió limpio, y cuando salió limpio, se fue con todo su cargamento de riquezas a la puerta de la casa de Eliseo y le dijo, no puedo sino darte esto en pago a lo que has hecho por mí. ¿Qué le dijo Eliseo? No te lo puedo recibir. Primero porque el milagro no es mío, es de Dios. Y Dios no hace milagros a cambio de nada. Dios no hace milagros a cambio de nada. ¿Qué es lo único que espera el Señor? El agradecimiento. Y la actitud que se desató en Naamán, ¿verdad? Porque entonces donde Naamán descubre que Eliseo no le va a descubrir los bienes, entonces le dice, solo te pido un favor, dame lo necesario que me quepa en 2 mulas para llevar tierra de aquí, porque yo le tengo que hacer un altar al Señor allá, para que se reconozca el poder del Dios de Israel. Y a mi mismo rey yo lo llevaré a la presencia de Dios y le demostraré quién es Dios de verdad. ¿Cuál es la recompensa para Dios después de un milagro? Llevar almas a su presencia. Con nuestro testimonio demostrar lo grande y maravilloso que es Dios con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿será que alguien de nosotros no ha recibido un milagro? ¿Alguno de nosotros no ha tenido la experiencia de vivir un milagro en su vida? Y no estoy hablando del milagro de la vida, ni, respire, ese es Dios, no, sino milagros reales.
que denotan que Dios ha actuado a favor nuestro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las otras 5 misas nos hacen falta, que el espíritu de gratitud y la acción de Naamán nos hace falta, porque no es solo recibir, sino testificar lo grande y maravilloso que es Dios conmigo, y que los demás que están inciertos, que no saben a dónde ir, que no saben qué hacer, que no saben qué más, se den cuenta que en Dios está la respuesta, que en Dios está la solución, que en Dios está la vida, porque yo soy testigo de eso. Y ahí nos encontramos el Evangelio con una relación inmediata, cuando nos encontramos ya no solo a un leproso, sino a 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Se acuerdan ustedes que los leprosos no podían acercarse a la gente, ¿verdad? De hecho, cuando iban a acercarse al pueblo, normalmente gritaban: tengo lepra o soy leproso, para que la gente huyera, por si ellos tenían que pasar por donde la gente sana estuviese, porque resulta que la lepra es contagiosa, ¿sí? Los males se contagian, y lo bueno también, ¿sí? Los males se contagian y lo bueno también. Por eso yo, cuando tenemos alguna consulta de pastorales, yo les digo: miren, si no van a ir, no lo digan, ¿sí? Si su respuesta no es positiva, no la digan, porque una respuesta negativa trae negatividad en el ambiente. Me encantó cuando el sábado pasado decía Salvador Gómez, hablando de la enfermedad, que no era bueno pasar la enfermedad a solas. Y decía él: hasta los leprosos se juntaron en su enfermedad para ayudarse mutuamente. No es bueno estar solo en los momentos difíciles. Y entonces aquellos 10 se juntaron en su pena, pero también se juntaron en su clamor, ¿sí? Se juntaron en su clamor y le pidieron a Dios. No es lo mismo 10 enfermos pidiendo sanación a que agarremos esa costumbre santa y bendita que tienen muchos, ¿verdad? De generar aquellas grandes cadenas de oren por mí y de que manden a no sé cuántas personas y que así llegamos a 50,000 Aves Marías para que el milagro. Eso no es de Dios. O sea, Dios no entra en el juego del mundo de si llegan a 100,000, les cumplo el milagro. Si tienen 10,000 likes, les cumplo el milagro, ¿verdad? Dios no actúa así. Y por eso no tenemos ni que entristecernos, ni que preocuparnos de que nuestra oración esté en todos los Facebook de todo el mundo, o en todos los chats de todo el mundo. Perdón por lo que voy a decir. Tu problema es tu problema. Tu problema es tu problema. Y lo tienes que resolver tú delante de Dios. Tú delante de Dios. Porque a veces resulta que pedimos oración y los que menos oran son los que piden, ¿verdad? Que todo el mundo se encargue. Me quedo tranquilo porque tengo a todo el mundo trabajando, ¿verdad? Todo el mundo está conmigo y yo, bien, gracias, ¿verdad? Y el primero que tiene que venir a postrarse al sagrario es uno mismo. El primero que se tiene que mover al encuentro es uno mismo. Y no moviendo al gremio y a todo el mundo vamos a lograr el milagro, sino cuando ustedes y yo en lo personal vayamos a declarar y a ponernos en la presencia y a confiar en Él. Por eso el Evangelio de la semana pasada decía: aumentanos la fe. En lo personal. Entonces, no cansemos a Dios, ni alteremos el sistema, comprometámonos nosotros al clamor. Eran 10 los leprosos y los 10 se acercaron a Jesús
yo estoy seguro que cada uno pensaba para sí mismo lo que necesitaba. ¿Y a quién le respondió el Señor? A los 10. A los 10 les dio respuesta. Otra acción sencilla. No les dijo vayan y échense lodo o revuélquense de tal manera o tomen un tecito de esto. Simplemente les dijo, miren, vayan a presentarse a sus sacerdotes. Solo así. Vayan a presentarse a sus sacerdotes. Y vean qué hermoso, que yo no sé si al final llegarían todos hasta allá donde la cumplir la misión, pero de camino les resolvió. ¿Sí? De camino les resolvió. Uno de ellos sintió gozo en su corazón cuando se vio limpio, inmediatamente regresó a los pies de Jesús a darle gracias. Y entonces pregunta a Jesús, ¿y acaso no eran 10 los que sanaron? ¿Dónde están pues los otros 9? Cuenta la historia que aquel uno que regresó se le sumó a los discípulos en el caminar de Jesús. Pero los otros 9, malagradecidos o ingratos, se quedaron con su milagro. No sé si la enfermedad volvió o no volvió, ya no lo cuenta la historia, ¿verdad? Pero un corazón agradecido, les digo yo siempre, merece. Un corazón agradecido merece. Y por eso, si algo tenemos que subrayar hoy es ese clamor personal a Dios, el reconocimiento de nuestra enfermedad y sobre todo saber dónde puedo tener la solución a la pena, al dolor, al sufrimiento, a la angustia, a lo que estoy sintiendo. Y es una pena personal. ¿Y quién la tiene que resolver? Uno mismo, ¿verdad? Uno mismo. ¿En dónde? En el médico de médicos. Pero abandonándose a Él, total y plenamente. No como cuando de repente vamos al médico y entonces le decimos qué sentimos, qué nos ha pasado y que seguramente lo que ustedes necesitan es tal medicina, ¿verdad? O sea, ya le llevan ustedes hasta la receta al doctor, pues, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué van al doctor? Vamos al doctor a confiar en el diagnóstico, a esperar la receta y por supuesto los resultados. Vamos a Dios, pero le queremos decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es un abandono total, ¿verdad? Es un abandono total. Por eso yo me quedo con esto y le pido mucho al Señor que nos ayude a descubrir debajo de nuestra armadura lo que hay detrás, lo que tenemos y sentimos de verdad. Ahí donde hay una enfermedad, ahí donde hay una pena, ahí donde hay un dolor, Señor, ayúdanos a ver debajo de la armadura y ayúdanos a despojarnos de eso de lo que nos hemos cubierto para dejar a la luz lo que tú tienes que sanar, porque necesito sanar interiormente, porque me presento muy bien al mundo, pero yo sé que no estoy bien. Ayúdame a descubrir debajo de la armadura esa enfermedad que me aqueja, esa enfermedad que ya no aguanto. Y por supuesto, ayúdame a cumplir lo que me mandes. Si son 7, 10, 15, 100 veces en el Jordán, lo que tú digas. Si son 9 misas, 9 misas. Si es una rogativa, es una rogativa, pero que pueda hacer, Señor, lo que tú me indicas, lo que tú me pides, para alcanzar la plenitud de ese milagro que anhelo. Y sobre todo, que nunca se me olvide regresar a ti para agradecer y permanecer eternamente agradecido. El agradecimiento hace permanente el milagro de Dios. Que el Señor nos conceda esa gracia y esa fortaleza, y les cuento que hoy tenemos
a la Virgen del Pilar ahí en el altarcito, ¿verdad? Y es precisamente porque ayer celebramos a la Virgen del Pilar. Y se acuerdan que la Virgen del Pilar en su aparición es la primera aparición de la Virgen. La primera vez que se aparece la Virgen es ahí en el Pilar, en Zaragoza. ¿A quién se le apareció? Al apóstol Santiago, ¿verdad? Y se le aparece al apóstol Santiago en un momento difícil, en un momento de frustración, en un momento de decepción. Ahí donde él ya no quería nada más, ahí donde él ya no quería seguir, ahí se apareció la madre y le renovó las fuerzas y lo envió de vuelta, porque tenía una misión que cumplir. Le pido a la Virgencita que en este momento que vamos a consagrar nos vuelva a acercar a Él, que es el objetivo de nuestro ser y de nuestro caminar, y sobre todo que nos ayude en nuestros momentos de desánimo, en nuestros momentos en los que ya no tenemos ganas de seguir, y que nos devuelva las fuerzas suficientes y necesarias para seguir luchando, porque sabemos que el camino no es fácil, pero ella siempre está siendo ese consuelo y esa fortaleza para sus hijos, devolviéndonos el sentido de vida. Pidámosle a la Madre que se nos vuelva a hacer presentes, así como en estos días que vamos a Santo Domingo, a tener esos momentos de devoción y de encuentro con la Madre, que no sea solo ir a contemplar el adorno y a ver pasar a la Virgen, sino sea realmente el momento del encuentro con ella, ahí donde renuevo mis fuerzas y donde renuevo la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.